Bienvenidos al episodio número 16 de Gym Rats. Aquí estamos de nuevo con un invitadazo de lujo que ahorita vamos a pasar a darle su respectiva introducción. Pero bueno, aquí tenemos al buen Fer, al buen Dani. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Chidos, chidos, ya se nota el cambio de horario de la grabación, que está haciendo un poquito de frío acá. No sé ya dónde están ustedes. Acá por el norte hace un buen calor ahora, pero nada, también emocionante de platicar con Jai. Creo que nunca hemos platicado los cuatro juntos o los tres, Dani. Entonces, a ver qué sale de esta plática. Perfecto. Y pues ya como lo mencionó Fer, el invitadazo del día de hoy es el buen Jay, que es una persona que, como lo habíamos mencionado antes de empezar a grabar, es la primera vez que yo interactúo con él. Ya lo he seguido en Instagram. Es una persona que aporta pues bastante a este mundillo. Creo que Fer y Dani ahí tienen una mayor interacción con él, ya lo conocen un poquitín más. Entonces, mi buen Jay, antes de empezar con el tema y todo lo demás, nos gustaría que nos platicaras un poquito actualmente, qué haces, cómo es que llevas pues todo esto respecto al mundillo, tanto en redes sociales y lo demás. ¿Podrías platicarnos un poquillo? Sí, claro que sí, Ángel. A ver, un segundo. Ya, perdón. Tenía que activar lo de los audífonos que omite el ruido. Pues gracias por la invitación. Sinceramente no sabía ni que el buen Fernando y Daniel tienen un podcast juntos, entonces cuando ya me invitaron fue curioso, interesante participar. Platicar un poquito de mí para hacerlo muy breve, para poder entrar en materia y hablar un poquito más de lo que le podría importar de mayor manera a la gente. Soy licenciado en Ciencias del Ejercicio, me dedico a todo aquello que es preparación física de un poquito más global de lo que típicamente es en México. Por lo menos en mi experiencia o lo que observo, normalmente preparación física se piensa nada más en pesas, entrenamiento de fuerza, etcétera. Me gusta más perderme un poquito más hacia el lado de identificación de riesgos de lesiones, entrenamiento de velocidad, agilidad, técnica, análisis de marcha, análisis de marcha de carrera, identificar estos errores técnicos en la marcha para poder lograr estrategias de entrenamiento mucho más precisas que tengan una mejor, digamos, transferencia al entrenamiento, ¿no? Creo que, por lo menos en mi experiencia, yo empecé en powerlifting, entrenamiento de fuerza, digamos, puro, ¿no? Y era, todos tienen que hacer sentadillas, todos tienen que hacer press de banca, peso muerto, los fundamentales. Y realmente después me di cuenta que no existen fundamentales. Que realmente es, si quieres hacer una transferencia hacia el deporte, por lo menos, que es un poquito más a lo que me dedico ahorita, ¿qué músculo es importante? Pues de qué deporte estamos hablando, ¿no? De qué lesión estamos tratando de prevenir, qué desbalances hemos identificado, qué errores técnicos hemos identificado. Tanto puede ser durante un combate, como puede ser durante una carrera, durante un cambio de dirección, etcétera. Entonces, me considero alguien que se fascina con lo que no sabe, y en el momento en mi carrera que me di cuenta que ser preparador físico iba mucho más allá de sentadilla, curl de bíceps, ¿no? Curl de bíceps en la máquina Smith, me empecé a perder un poquito más en todos esos tópicos. Trabajo ahorita en Apex Performance Center, un centro de entrenamiento donde soy el encargado de toda la parte de programación. También soy, bueno, parte dueño, socio del centro de entrenamiento. Trabajamos con atletas de distintas disciplinas, de distintos niveles, desde realmente lo más alto en ciertos deportes del mundo, campeones del mundo, peleadores en las mejores ligas del mundo, UFC, rankeados número 5, hasta basquetbolistas sub-17, que por ejemplo ahorita me siento muy contento porque una chava que estábamos entrenando no la aceptaban en el equipo estatal, porque pues ya saben cómo está ese rollo, ¿no? Detrás de federaciones, etcétera, y que su rendimiento, y fue con nosotros, y el objetivo era que la chava se quedara como selección estatal. Ahorita ya fue seleccionada de equipo nacional y va para los Juegos Mundiales, ¿no? En junio. Entonces, tenemos atletas así más en desarrollo, atletas de powerlifting, atletas enfocados mucho más a lo estético, etcétera. La otra parte de lo que hago es escribir mucho, leer mucho, como comentaste, las redes sociales, cómo manejo redes sociales, totalmente opuesto a lo que dice todo influencer o persona que deberías hacer. Escribo cuando quiero, escribo cuando se me antoja, subo posts de lo que se me antoja y subo posts muy largos. Siempre estoy peleándome por hacer
por acortar los posts para que quepan en Instagram, y casi siempre termino poniendo una versión más larga en Facebook, y aún así me quedo así como de, no manches, me faltó 1,000,000% de información, pero bueno, estoy obligado a esos caracteres. ¿Qué más? Estudiar, trabajo en la revisión de más, hacemos la traducción del trabajo de más, traduzco libros, tuve el gusto de editar un libro, que es, pues aparte de traducirlo, tuve que checar todas las referencias, agregar referencias, cambios, agregamos aproximadamente 30 páginas de contenido adicional, es el libro de preparación física, y entonces es un poquito de todo, es un poquito de estudiar, tengo mi mentor que es Paul Gamble, escribir, entrenar gente en línea. Ahorita yo comienzo a volver a entrenar, y entonces es eso, ¿no? Es empaparnos, me empapo un poquito de todo como para tener una perspectiva, digamos, más global. Y también un poquito en la parte educativa. También, Fer, creo que tú también sí tomaste la certificación con Jay, ¿verdad? La de hipertrofia. Si yo no hubiera tomado o sea, Jai fue el que me abrió la mente de primera instancia con la hipertrofia de entrenar de una mejor manera. O sea, Sí, sí, ahora sí lo reconozco aquí. Que hay varios, yo también he tenido la oportunidad de tomar ese, también el de las primeras de powerlifting, que me parece lo estás volviendo a lanzar. Entonces también esa parte, en la parte educativa, creo que a muchos podemos decir que nos ha aportado mucho. Se me dio por completo. También me dedico a dar cursos, me contratan en distintas asociaciones, escuelas, eventos, y también tenemos nuestros propios cursos en donde, pues bueno, yo desarrollo el contenido, digamos, a un 95%. En algunos, a veces tengo algunos invitados, pero típicamente solo soy yo. Pero sí, gracias por recordarme. Sí, y nada más como consejo, cuando batalles para resumir información, cálale en TikTok, no sé si has visto que te sale el texto acá atrás, nomás le haces así, mira. Te vas a... Me es tan impresionante ver a profesionales de la industria, güey, ahí, güey, cuando veo a mi hija ahí. ¿Me explicó? O sea, veo a mi hija divirtiéndose, bailando, haciendo cosas, y de repente es como de, Jay, debería sacar TikTok. No, ¿nunca has pensado en hacer TikTok? Y yo, no, ¿por qué pensaría en eso? Es muy reducida esa plataforma, pero bueno, en fin, de lo que queríamos platicar contigo, Jay, es de este asunto porque el podcast, por cierto, se llama Gym Rats, así que te podrás hacer una idea por dónde va la cosa. Queríamos hablar un poquito de la progresión en el entrenamiento para la hipertrofia, para poner un poquito de contexto, porque, bueno, y sobre todo también haciendo referencia un poquito al libro de Paul Gamble que mencionabas, hay un apartado respecto al entrenamiento de fuerza de forma global, que nos menciona cómo la carga mecánica no solo afecta, por ejemplo, al tejido muscular, también tenemos en otros tejidos, como por ejemplo en tendones, que anteriormente se pensaba que no respondían a esa carga mecánica, y creo que eso vuelve un poco más difícil, al menos contextualizar cómo sería la sobrecarga progresiva en términos del entrenamiento para la hipertrofia, porque la hipertrofia como tal, pues no es una adaptación de rendimiento específica, y aparte todavía pudiéramos rascarle un poquito más y subdividir, por ejemplo, el componente miofibrilar, el componente conectivo, el componente sarcoplásmico. Entonces, ¿cómo pudiéramos comenzar a entender las variables del entrenamiento y cómo entender, por otro lado, la sobrecarga respecto a ese mismo objetivo en particular para los gym rats, que es la hipertrofia? Sí, totalmente. Creo que tendemos a pensar en las cosas de una manera muy cerradas, ¿no? Sabes que el entrenamiento de pesas afecta al músculo y es todo, ¿no? De hecho, curiosamente, hace un par de años, cuando comencé a entrenar mucho a peleadores, ahorita regresó el tema de hipertrofia muy rápido, pues empecé a ver mucha información, había mucha información que decía, bueno, es que ¿qué tanta fatiga causa algo para que puedas volver a entrenar y progresarlo? Y siempre escuchaba, pues piensa qué tan neurológico fue, piensa en qué tan metabólico fue, y en ninguno de estos consideraba el collision, el impacto, me explico, el saltar de una caja de 30 pulgadas, otras 30 pulgadas y caer desde 60 pulgadas con una tasa de carga vertical enorme y caer sobre un pie.
Y entonces yo así como, es altamente neurológico, dicen, pero digo, bueno, sí, sí es altamente neurológico, pero piensa en el impacto que está sucediendo en las articulaciones, tejido conectivo. Y entonces yo comencé a considerar un poquito más el tema del impacto como tal que recibes de cualquier tipo de entrenamiento, ¿no? Algo que creo que engloba la hipertrofia y creo que también engloba todo, es que cómo progresar, lo primero que diría es, progresamos porque hemos mejorado, no progresamos para mejorar. Y entonces eso para mí es fundamental. ¿Y qué significa esto? Tenemos como muy sistematizado pues si hoy levanté 10 kilos, la siguiente semana voy a levantar 12.5. Y ¿por qué? Para generar una sobrecarga. Y entonces, o sea, si 10 hoy funcionó, en una semana ya no funciona para nada. O sea, ¿crees que tan rápido 10 kilos se acaban de volver obsoletos y tienes que agregar 12.5? ¿Y cómo sabes que, bueno, quizás mejoraste, comiste bien, descansaste? ¿Cómo sabes que son 2.5? Quizás son 1 kilo, quizás es medio kilo. Y entonces, lo que principalmente hago yo es progreso cuando mi rendimiento, mi fatiga, etcétera, me dice, puedes progresar. Y entonces, en vez de estar progresando simplemente de manera aleatoria porque creo que va a generar más adaptaciones más grandes, entrenamos duro. Cuando el rendimiento me diga, es momento de agregar, y cuando digo sobrecarga no me refiero solo a peso, sobrecarga de cualquier estilo, ¿verdad? Simplemente una carga más extenuante, lo hacemos. Entonces, eso es lo primero, progresar porque el cuerpo te permite ya hacerlo, no progresar y agregar solamente por creer que eso va a empujar la adaptación. Entonces prefiero esperar a la adaptación que estar tratando de obligar a que suceda la adaptación. Y lo segundo, creo que hay que tener mucho cuidado con la palabra sobrecarga, ¿no? He visto muchos profesionales decir, oye, sobrecarga es un estímulo que se encuentra por arriba de tus capacidades máximas, y es como de, no sé de dónde sacaron esa mierda, porque, bueno, no sé qué tanto puedo hablar mal o decir majaderías en este No, post, pero yo disculpa. aquí digo maldiciones todo el rato. Ok, Eres del norte, imagínate. sí, ya sé. Entonces digo, no, güey, o sea, simplemente sobrecarga es algo que se encuentre dentro o cercano de los umbrales máximos, pero no tiene que ser por encima de tus capacidades, por encima de tus capacidades, hablando de tejido conectivo, tendón, ligamentos, esto sería estúpido entrenar por encima de tus capacidades. Y por ende, sobrecarga no es algo supra máximo, es algo que se encuentra dentro de un umbral submáximo máximo, y la sobrecarga se puede entender como un espectro, porque el simple hecho de, como les comenté, yo acabo de volver a entrenar, yo hice una serie de búlgaras y ese día me costaba trabajo caminar. Y entonces, suficiente. ¿Por qué? Porque mi referencia de estímulo era nada. Entonces, hacer eso no estaba totalmente fuera de mis capacidades, porque, por ejemplo, un par de días antes estaba haciendo sentadillas con 365 libras. Claramente mi cuerpo tiene capacidades por encima de esta carga, ¿no? Pero en ese ejercicio en específico, eso fue suficiente. Entonces, creo que sobrecarga es un espectro en donde entre más nos acercamos a lo máximo, podemos beneficiarnos de mayor manera, si lo vemos como de manera individual, pero que tendremos más consideraciones de fatiga que tengamos que estar monitoreando. Entonces, aquí, como a modo de resumen, es que el progreso ocurre, ¿sí? El progreso ocurre debido a que ya sobrecargaste previamente. O sea, es un reflejo de esa sobrecarga previa, el que estás progresando en lo que sea, en kilos en la barra, acumular más reps, que tu técnica esté más controlada o no. Aquí en lo que yo quisiera hacer como un paréntesis es, ahora sí con los términos que se solían decir antes de, ¿qué es sobrecarga progresiva? Pues hacer las reps de esta forma o disminuir los tiempos de descanso. Actualmente eso se considera sobrecarga progresiva, disminuir el tiempo de descanso entre series, porque eso se decía como que una ley, como que es una manera de hacer una sobrecarga progresiva. Creo que sí lo es. Representa una sobrecarga en cuanto a estímulo a tu cuerpo, porque tu cuerpo ahora tiene que completar la misma cantidad de trabajo en menor tiempo y por ende tiene menor recuperación. Sin embargo, es una sobrecarga que, aunque sí lo es, no creo que refleje un beneficio hacia la hipertrofia. Y entonces básicamente es agregar más estímulo, acercarte más a esos límites de fallo del tejido
sí, y por ende es una sobrecarga progresiva, sin embargo, no significa que sea benéfica. Y creo que ahí es creo que es como la gran diferencia que entendemos hoy en día, que reducir tus tiempos de descanso probablemente no sea una buena idea, porque la gente lo hace porque, claro, en ese momento se siente más estimulante, se siente más próximo al fallo, se siente entrenamiento más duro, puede causar más daño muscular, etcétera, y se dejan ir por la percepción. Pero si yo voy a entrenar duro y estarme más, porque me va a dar un beneficio más grande. En este caso, sí es una sobrecarga progresiva, pero no toda sobrecarga progresiva se va a reflejar en la adaptación musculoesquelética de crecimiento. Porque pienso que ahí Pero podemos, sí, lo que comentas es cierto. En palabras muy sencillas es, en vez de cada semana decir, tengo que incrementar peso, vuelve a entrenar, no pasa nada. Vuelve a entrenar con el mismo peso y te das cuenta que, hey, el día de hoy estuvo más fácil que la vez pasada, ya me he adaptado y por ende, ahora sí, es válido incrementar carga, reps, etcétera, en vez de simplemente pensar que todas las semanas tienes que estar incrementando. exacto, ahí lo que quería aportar un poquito es tan solo en la terminología, como a pesar de que sobrecarga progresiva suena bastante lógico y seguro lo han visto un montón de veces la imagen esta del, creo que es griego, Milos, el que va cargando un güey que se va haciendo más grande. Eso como que muchas personas lo entienden como que, ok, entonces cada vez tengo que cargar más y el término me lo confirma, sobrecarga progresiva, va, se entiende. Pero algunos mencionan, por ejemplo, Brian Miner menciona cómo hay una diferencia entre sobrecarga, que sería la introducción de estas variables del entrenamiento en tanto a suficiente exposición a la tensión vía volumen y suficiente proximidad al fallo vía intensidad relativa. Eso es la sobrecarga que va a, si todo sale bien, generar una adaptación. La observación orgánica de una mejora en el rendimiento sería entonces sobrecarga progresiva. Pienso, no sé, Jay, cuál sea tu opinión al respecto, pero pienso que al menos eso como que eso hace muchísimo más fácil de entender realmente cuál es el proceso de entrenamiento, que es lo que mencionábamos al inicio, de esperar a que suceda esa sobrecarga progresiva, previo a querer, haciendo referencia a lo que metía Fer, descansar menos, que ni siquiera sería específico para el objetivo de hipertrofia, o no sé, hacer, por ejemplo, las wall squats, que tampoco serían específicas y las puedes progresar haciendo 1000 horas ahí, pero y a pesar de que se siente difícil y duele, pues eso no significa que vaya a tener efectos longitudinales. Es que también ahí yo decía eso porque es muy común que en TikTok o donde sea, es maneras de hacer la sobrecarga progresiva. Aumenta el tiempo bajo tensión, disminuye los tiempos de descanso, haz más rápidas las repeticiones. O sea, términos que no van relacionados directamente con una sobrecarga progresiva y que incluso pueden afectar al volumen total de la carga y que eso sí va a, digamos, no va a favorecer a largo plazo una tensión mecánica mantenida a lo largo del tiempo con una magnitud suficiente y que no tiene sentido alguno dar como que esas recomendaciones sin entender el concepto previamente. Sí, totalmente. Y creo que el ejemplo de Milos de Crotona, creo que sí se llama así, el gran luchador, atleta olímpico, creo que es un ejemplo perfecto de lo que vengo diciendo, de esperarte a mejorar. ¿Y por qué lo digo? El toro que Milos de Crotona cargaba no crecía día con día X cantidad de peso. Podría existir días en donde pesaba exactamente lo mismo. Y entonces, al cargarlo y levantarlo, se exponía a la misma carga sin necesariamente todos los días que fuera más pesada. Entonces, básicamente, de cierta manera, estaba esperando las adaptaciones y eso le permitía cargar a este toro, digamos, que ni siquiera sé si es una historia real, ¿verdad? Pero es la que todo el mundo muestra en todos los cursos, ¿no? Se ve bonito el dibujo. Pero de cierta manera no creo que estuviera incrementando su tamaño este animal todos los días de manera significativa para que pudiera decir, sí, todos los días le estaba subiendo el peso, sino que había periodos en donde sí podía incrementar más, otros periodos en donde se mantenía, y realmente si lo comenzó a cargar desde que era, como dicen, desde que era un calf o muy, muy pequeño, eso no sería sobrecarga porque no es máximo y no está por arriba de tus límites, bajo ese mal entendimiento, ¿no? Pero bajo el entendimiento de un espectro él no cargaba nada sobre su espalda y ahora carga algo muy ligero, listo, sobrecarga. Y muchas veces esa imagen la muestran como que, mira, ese güey puso a otro bisonte
más grande sobre su espalda, o sea, como que lo cambió ese bisonte. Y realmente el bisonte iba creciendo con él. Y aquí podemos relacionarlo si la ganancia de masa muscular está relacionada con un aumento de la fuerza o viceversa, o está, ahora sí que no hay cosas tan claras todavía, pero ahora sí ya hay que, si en ese tema, si pudieras indagar un poco a cómo tú lo ves, lo que dice la evidencia actualmente, si está directamente relacionado el ganar masa muscular con aumento de la fuerza o no, sí, etcétera. Creo que los datos, bueno, primero mi opinión sería que sí, pero más que nada es con el potencial de fuerza. Es decir, que más masa muscular te provee a ti el potencial de ejercer mayor fuerza. Que sepa tu cuerpo coordinar esas unidades motoras, que sepa tu cuerpo coordinar distintos músculos, ¿verdad? Que la tasa de disparo, que la captación de calcio, etcétera, son otras cosas. Y entonces para mí, simplemente, digamos, usando una analogía, sería tener más espacio para un motor. Y entonces acabas de agregar más espacio para tener un motor más grande, incrementar los caballos de fuerza, etcétera, y poder ejercer más fuerza, pero que sin embargo, si no realizas las otras actividades necesarias, no se va a manifestar esto de manera tan significativa. Ahora, totalmente, no se puede hacer una cosa sin la otra, ¿verdad? O sea, claramente el entrenamiento de fuerza que hipertrofia va a desarrollar ciertos niveles de fuerza, niveles muy por encima de lo que es la media de las poblaciones. Esas personas que dicen que los culturistas no son fuertes, totalmente lo son. O sea, si vas a hacer reps con 225 por series de 10, 15 repeticiones, tienes que estar bastante fuerte y fuera de la media, ¿no? Pero para maximizar, creo que tenemos que regresar al principio de especificidad. Que si quieres levantar cargas pesadas, tendrás que exponer tu cuerpo a cargas más pesadas. Ahora, eso importa mucho más en tareas más complejas. Están todos los datos o múltiples datos en donde cargar cargas bastante ligeras, 30% contra cargas de 80%, en extensiones de cuádriceps, existe el mismo incremento de fuerza. ¿Por qué? Porque creo que hablas de fuerza bruta, materia, sí, pues simplemente materia bruta, o sea, no hay mucha técnica, no hay coordinación, no existe la sensación de la barra sobre la columna, dónde va la mirada, la respiración, ¿no? Todo eso creo que va a influir mucho más en cuestiones de especificidad. Pero sí diría que creo que de hecho hay como un medio debate, hay algunos autores que han sacado como algunas opiniones en donde dicen que que el tamaño muscular no influye en nada y creo que eso es pasarse por encima demasiada la evidencia y sesgar a un favor, pero sí, totalmente no, o sea, no, especialmente en tareas atléticas, tener cuádriceps más grandes no te va a hacer más rápido. Entonces, si lo vemos de esa manera, no, o sea, ser más rápido tendrías que, básicamente, uno, incrementar tu longitud de zancada, dos, aprender a dirigir estas fuerzas de reacción del suelo de una manera horizontal, entrar a los ángulos correctos. Así que es técnica, longitud de zancada, producción de fuerza, y entonces, cuando muchos de esos estudios que hablan de que, oye, no se traduce, hablan mucho de rendimiento deportivo, y entonces como es que no esperas que se traduzca de esa manera, porque aunque tengas cuádriceps más fuertes, importa más que cuádriceps más fuertes, incrementa la tasa importa la tasa de producción de fuerza, qué tan rápido produces fuerza. Para ser así súper simplistas, los mejores corredores producen más fuerza en 0.04 segundos. O sea, estás hablando o sea, las diferencias suceden en 0. O sea, las pisadas suceden en 8 milésimas y la diferencia entre los mejores sucede en 4 milésimas. Y entonces esperar que un cuádriceps más grande vaya a impactar eso de manera significativa, pues simplemente carece un poquito de lógica, ¿no? Y de entendimiento de las tareas atléticas. Pero yo sí creo que totalmente hay una relación, quizás no tan grande como algunos quisiéramos creer, y que sería claramente más grande con añadir otro entrenamiento más específico al desarrollo de fuerza y esos componentes involucrados con el movimiento que quieras desarrollar. Y pues bueno, siento que respecto a todo lo que estamos platicando, la verdad es que yo estoy tomando esto como una clase completamente, digo, no tenía el gusto de conocerte, Jay. Y pues bueno, digo, una pregunta que
me gustaría igual que tocáramos respecto a eso, que es en la hipertrofia, la gestión un poquito de la fatiga, porque yo lo venía relacionando respecto a la sobrecarga que mencionas, ¿no? Que la sobrecarga que al final de cuentas se puede generar de entrenamiento a entrenamiento puede ser general de distintas formas, pero no es la sobrecarga específica para la hipertrofia. Sin embargo, esta sobrecarga sí, sí que nos puede generar fatiga, que al final de cuentas sí va a repercutir en generar estas adaptaciones de la hipertrofia, ¿no? Entonces, mi pregunta más igual ahorita va respecto a eso, a la gestión como que de la fatiga respecto a todo lo que engloba la hipertrofia. No sé si pudiéramos ahí ahondar un poquito más respecto a este tema. Y claro, de antemano sabemos que todos los sistemas de monitoreo de fatiga hasta el momento realmente no hemos encontrado algo que sea extremadamente preciso. Se han hecho evaluaciones de salto contra movimientos para evaluar la fatiga neuromuscular, se hacen evaluaciones de creatina quinasa, se hacen evaluaciones de sueño, sabemos que el sueño, un par de noches de mal sueño probablemente no afecte de gran manera el rendimiento, y así hay múltiples evaluaciones que se pueden utilizar para monitorear la fatiga. Te voy a decir las que yo utilizo de la manera mucho más práctica posible. Lo primero que yo utilizo es el RP de la sesión. ¿Qué tan difícil estuvo la sesión? Del 1 al 10. 10 en una sesión que casi te mata. Y lo segundo que hago es la duración de la sesión en tiempo, en minutos, perdón. Y por ende la persona me va a reportar cuántos minutos duró la sesión y qué tan difícil estuvo la sesión. Y de hecho, hoy en día trato de pedirles que me pongan primero cuánto duró la sesión de calentamiento, como aproximación, todo tranquilo, y cuánto tiempo duró la parte de entrenamiento difícil, porque creo que no deberíamos contabilizar esos primeros 10, 15 minutos de entrenamiento como si la sesión fue un 8, obviamente esos 10, 15 minutos no fueron un 8, no fueron así de extenuantes. Ahora, ¿por qué me importa la totalidad? Me importa la totalidad porque muchos clientes dicen, hey, yo tengo 1 hora y media para entrenar, yo tengo 1 hora, yo tengo 1 hora 15, y por ende quiero saber cuánto tiempo está durando la sesión para saber qué tan práctico puede ser agregar más volumen, más repeticiones, distribuir de una manera distinta. Pero específicamente utilizo la duración de la sesión de entrenamiento como tal, del trabajo más exigente. Se multiplica eso y tienes algo que se llama SRPE, que es el RP de la sesión. Y cuando se multiplica, perdón, tienes algo llamado unidades arbitrarias. ¿Por qué? Porque no significa nada para nadie más que para esa persona. Y entonces, yo lo que hago es voy sumando las unidades arbitrarias de cada semana. Cuando yo programo, yo tengo en mente qué quiero que suceda con esta semana. Por ejemplo, tu primera semana de entrenamiento sería una semana introductoria y por ende yo quiero un estrés bajo. Yo me he dado cuenta que un estrés bajo más o menos con mi población que entreno de pesas, o sea, no hablando de deportistas, hablando de powerlifters y hipertrofia, más o menos anda entre 600 a 900 unidades. Y entonces, esa información yo ya la tengo más o menos con mis atletas, pero la tengo muy precisa con cada persona. Y así, por ejemplo, digamos que voy incrementando volumen, me voy acercando a un volumen que creo que ya va a ser bastante grande y voy tomando cada semana cuáles las unidades arbitrarias totales. Entonces vas creando una imagen de, oye, mi cliente cuando está más o menos con 1500 unidades arbitrarias, él específicamente comienza a caer su rendimiento. Entonces siempre te da esa idea, por ejemplo, no solamente rendimiento, también tengo un atleta que yo sé que cuando está próximo a 1400, su cuerpo se compensa, comenzamos a ver todos estos problemitas globales en cuanto a afectaciones, dolencias, lesiones. Y entonces, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ok, es que me salió que era inestable la conexión. Y al mismo tiempo, entonces, el RP me dice eso. El RP me dice unidades arbitrarias por semana para más o menos tener una idea de su fatiga global, pero más que nada, eso no sirve de nada si no lo estás monitoreando. Si no lo usas todo el tiempo, no vas a poder encontrar tendencias. Ahora, la tendencia siempre tiene que ser cierta, no, pero te da una mejor idea. La otra razón por la que uso el RP de la sesión es porque siempre hablamos de progresar, pero no solo es progresar, es dónde progreso. Por ejemplo, si fuéramos a decir, esta semana es una buena semana, voy a incrementar el volumen de entrenamiento, más que solamente incrementarlo, también en qué sesión lo quiero incrementar. Si una sesión para mí, y esto es un cutoff, esto es un límite que yo uso de manera práctica, un 8, 8.5 para arriba, es una sesión en donde yo no quiero agregar más volumen. Y entonces, si tengo 3 sesiones esta semana, mi cliente tiene una que es un 6, una que es un 7, una que es un 8, puedo agregar el volumen a la sesión que es 6. Pero
Por otro lado, cada sesión tiene un propósito. Digamos que la sesión 2 son 3, la sesión del medio es una sesión ligerita, un puente entre una sesión y otra, y es un 6. Este es un 8, este es un 8, y voy a incrementar volumen. Ah, pues déjaselo, agrego el 6. No, porque el 6 debe ser de baja fatiga. Y si le incremento el volumen a esa sesión, va a dejar de ser de baja fatiga. Entonces, quizás yo puedo considerar, bueno, aunque todo me dice que puedo incrementar volumen esta semana, pero no tengo bien dónde acomodarlo, mejor voy a entrenar otra semana con el mismo volumen. Una de esas sesiones de 8 va a bajar a 7, 6.5, excelente, le agrego el volumen. Y entonces el RP de la sesión funciona para múltiples cosas. A mí me ayuda mucho para saber en qué sesiones podrá ser más práctico agregar volumen para no causar demasiado fatiga y dependiendo de qué quiero lograr con esa sesión. Y lo otro es unidades arbitrarias semanales para darme cuenta de cómo se está reportando la fatiga. Eso claramente tiene que ir de la mano con un reporte de sueño, nutrición, dolor muscular, si tienen lesiones, si algo comienza a sentirse un poquito raro. Y entonces tú comienzas a decir, ah, mira, cuando las unidades suben a tanto, esto comienza a suceder por acá, aquí tengo que comenzar a tener cuidado. Esas son maneras prácticas de monitorear fatiga y otras dentro de la sesión, ¿no? Dentro de la sesión tu repeticiones en reserva o tu RPE, su técnica, reportes de, oye, en cada sesión, por ejemplo, hoy es sesión de espalda, te pregunta cómo, o sea, antes de trabajar espalda, te dice, oye, ¿cómo está la fatiga de tu espalda? ¿Se recuperó tu espalda? ¿No está recuperada? No, se recuperó hace 3 días y entonces vas comenzando a entender cómo se conecta una sesión con otra y te da una mejor idea de cómo progresar tomando en cuenta tu fatiga. A mí me gustaría que ahorita después de la pausa ya englobemos todo el tema de cómo progresar en un mesociclo para la hipertrofia y cómo ha cambiado ahora sí que tu perspectiva con la evidencia actual, con lo que hacías antes, con lo que haces ahora, o si no ha cambiado casi mucho. Sí, totalmente. Perfecto, pues vamos al corte y regresamos con ese temilla. Bueno, pues ya regresamos del corte, igual ya para meternos un poquito en la pregunta que dejó el buen Fer. Sin embargo, yo antes me gustaría ahí agregar un poquillo respecto a todo lo que nos acabas de mencionar, Jay. Siento que la gestión que se da al final de la fatiga, a veces, como lo mencionabas incluso al principio respecto a otros temas, se puede llegar a la simplificación, de simplificarlo tal vez en solo las sensaciones, en cómo vas, en como que caer en estas pequeñas pistas que sí nos pueden dar, como lo es, pistas respecto a todo lo que está ocurriendo demás. Y también me llamó mucho la atención la forma en la que tomas, digámoslo así, un dato subjetivo, como es la sensación tal cual de la rutina que tuvo el cliente, qué tan dura la sintió, que supongo que igual con el paso de los tiempos se empieza un poquito ya a tener una estandarización de esta misma medida, pero al mismo tiempo lo combinas con la medida objetiva, que es el tiempo. Y eso de alguna u otra manera hace que puedas como que tener todo este feedback y estas unidades que mencionas respecto a que van cambiando de persona a persona, pero que cada persona, digamos que tiene su espectro de unidades en donde puede moverse, puede sentirse mejor, puede progresar y donde pueden salir red flags de todo lo que puede ir cambiando respecto al entrenamiento. Entonces, digo, nada más era algo que aportar respecto a todos los que nos comentaste. Y Fer, igual si te gustaría volver a un poquito a repetir o ahondar un poquito más en tu pregunta para darle paso al buen Jay. Sí, pues nada, meternos ya en tema de a cómo ves actualmente la progresión directa de mesociclo a mesociclo. Ya ves antes no sé cómo ha cambiado tu perspectiva incluso en los cursos, cómo has cambiado la información de las recomendaciones que se daban antes, no sé, incluso de algunos rangos de que tienes que llegar de este a este. No sé si actualmente sigues pensando o lo haces que vas aumentando serie semana a semana de manera no obligada, pero como que siempre teniéndolo ahí en cuenta, o si ha cambiado un poco tu manera desde que ha surgido, pues no tanto nueva evidencia, pero quizás nuevas recomendaciones o recomendaciones un poco más viables. Sí, totalmente. Rápidamente hacia lo de Ángel, algo que creo que es importante mencionar es que muchas veces la gente considera lo subjetivo como inferior. No digo que tú lo hayas hecho, pero lo digo para la gente que lo escucha. De repente, es que es subjetivo, es subjetivo. El último metaanálisis sobre este tipo de mediciones de fatiga encontró que las mediciones subjetivas eran más precisas que las objetivas, mejores que marcadores sanguíneos, etcétera. Y entonces creo que eso es de bastante valor. Pero también lo que comentas y que creo que le da más valor a lo que tratamos de hacer es eso, es
tenemos esta información subjetiva, pero tu rendimiento, tus cargas, lesiones, etcétera, todo esto es objetivo. Y entonces es tener esta información subjetiva, rendimiento objetivo y hacer comparaciones entre ellos para específicamente hacer lo que mencionaste, encontrar estas red flags, ¿no? Estos momentos que dicen, hey, quizás hay que tener cuidado por aquí, o más o menos sabemos que haciendo tanto volumen es una buena semana para empezar para esta persona. Y entonces es eso, es combinar esos datos para poder lograr, y de nuevo, como comenté, es al individuo, a nadie más. Yo no voy a utilizar las unidades arbitrarias de Fernando con las de otro cliente porque son individuales, pero sí tiendo a encontrar ciertas semejanzas bastante amplias, porque si hicieron cuenta, 800, 600 puede ser comenzar y 1400, por ejemplo, para un chavo que tengo 850 a 900 es comenzar, 1400 es romperse. Y si nos ponemos a pensar, ese rango es bastante pequeño, o sea, porque tú piensas, si pasó de 8 RP, perdón, de 6 RP a 8 RP, tienes 2 puntos. Por ejemplo, 260 minutos son 120. Entonces, una sola sesión te puede agregar 120, 200 puntos a tus unidades arbitrarias, entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, regresando a tu pregunta, creo que no ha cambiado mucho. Creo que ha cambiado mucho la manera en que lo explico, partiendo de que he comenzado a entender que, y es normal totalmente, la gente a veces no entiende específicamente lo que dices, ¿no? De hecho, en cada curso hoy en día lo digo como 10 veces y les digo, y se los voy a volver a repetir, esto es un ejemplo no puede manifestar todas las posibilidades existentes, es un ejemplo y debería tomarse como simplemente un ejemplo. Y entonces yo como progreso el entrenamiento específicamente enfocado a la hipertrofia de mesociclo a mesociclo o semana a semana, ¿cómo sucede esa progresión para mí? Para mí las progresiones de carga o de repeticiones son solamente para lograr el nivel de esfuerzo deseado. Si incremento peso o incremento repeticiones es porque mi cuerpo me ha permitido progresar y he determinado que para que el estímulo siga estando dentro del rango que yo ya he decidido de repeticiones en reserva, voy a incrementar peso o repeticiones. ¿Cuándo incrementar peso? ¿Cuándo incrementar repeticiones? Depende mucho del ejercicio y del rango en el que esté. Si es un ejercicio como sentadilla, press de banca, peso muerto, que no son exclusivamente para fuerza, pero sin embargo tienen la naturaleza de permitir posiciones mecánicas más ventajosas para producir más fuerza, me gusta un poquito más incrementar carga. También lo veo desde el lado de que si estás haciendo sentadillas con 300 libras, que es una carga bastante, digamos, sustanciosa, y haces una rep más, pues son 300 libras más. Pero si le agregas 5 libras más y haces las mismas 5 reps más, son 25 libras más. Y entonces se me hace menos agresivo cuando la carga es muy grande, incrementar la carga en vez de repeticiones. Las repeticiones representan una repetición total, otro rango de movimiento drástico, y ese tipo de ejercicios me intento inclinar a eso. ¿Es la mejor manera, la única? Totalmente no. Podrías agregar otra rep sin problema alguno, pero en cuestión de gestión de fatiga, creo que agregar 5 libras más, una microprogresión, me ayuda más a controlar la fatiga y que no se dispara el RP de la sesión o cualquier otra situación. Ahora, ¿cuándo agregar repeticiones? De nuevo, como hay ejercicios que se inclinan más hacia la carga, hay ejercicios que se inclinan más hacia las repeticiones. Especialmente, un ejemplo muy básico es las elevaciones laterales, ¿no? En mi gimnasio tengo mancuernas de 3 libras para algunas chavas. Y el simple hecho, la siguiente mancuerna es de 5. El simple hecho de pasar de 3 a 5 es un incremento de casi un 80%. Pasar de 5 a 10 es un 100%, es un 100% de incremento. Pasar de 10 a 15 es un 50%. Cuando tú ves los estándares de incremento de carga de semana a semana de la NSCA, ACCM, te dicen 4 a 7%. Algunos dicen 2%. Y entonces las recomendaciones son de 4, ponle que un promedio de 5%, y pasar de una mancuerna a otra 100% es un incremento bastante agresivo. Por ende, en ese tipo de ejercicios creo que es mucho más fácil agregar una repetición. Entonces depende mucho del ejercicio, pero utilizo las repeticiones en la carga simplemente para mantener un nivel de esfuerzo. Ahora, algunos que ya nos escuchan, quizás ya conocen el trabajo de Mike Israetel, RP, Nick Shaw, Jared Feather, y también el otro lado de este campo de batalla, ¿no? Entre Helms y que de hecho hoy en día trabajo con ambos grupos, ¿no? Unos dicen, oye, no incrementes demasiado el volumen, otros dicen simplemente el mismo volumen más carga, porque el incrementar volumen solamente podría ser incrementar tu capacidad de trabajo, etc. Creo que todo requiere contexto, y requiere el contexto, por ejemplo, el lado que dice no incrementes volumen cada semana puede ser muy agresivo. O sea,
el ejemplo que usó Israel cuando hicieron ese ejemplo fue pasar de 10 a 20 series. Y entonces, no, es que puede ser demasiado agresivo. Ok, pero hay estudios que comienzan con 45 series, no son demasiado agresivos. O sea, es menos agresivo pasar de menos a más que comenzar con mucho. Y entonces, para mí primordialmente es esto, yo uso una calculadora que ustedes saben que la usamos, es si es hombre, si es mujer, si es más alto, cómo se alimenta, cuál es el propósito, tener una idea de cuánto es el mínimo, tener una idea de cuánto es el máximo. Y es eso, es una maldita idea nada más. Pero a partir de esa idea, agregamos un volumen, entrenamos, observamos unidades arbitrarias, observamos cómo se recuperan de una sesión a otra, observamos su rendimiento, toda esta información. Y si todo sale bien, dices, oye, sí, era una sesión de bajo estrés porque más o menos aquí quería estar yo. De acuerdo a mi calculadora, bueno, fue bajo estrés, no hubo nada que me dijera que nada es peligroso, agregamos más volumen. ¿Dónde? ¿Qué RP de la sesión? ¿Cómo lo queremos configurar? ¿Cuáles son los objetivos principales? Y si todo sale bien, me gusta progresar volumen. Y me gusta progresar volumen. Y me gusta progresar volumen. Carga repeticiones para mantener el nivel de esfuerzo. Ahora, a diferencia de otros modelos, nuestro modelo sí cambia bastante en este sentido. Por ejemplo, en RP les gusta incrementar volumen, pero acercarte más al fallo también. Eso a mí no me gusta. Creo que, por lo menos en mi experiencia, confunde demasiado de dónde viene la fatiga. Oye, ¿viene la fatiga de que ya es más difícil la serie o viene la fatiga de que incrementé otra serie? Entonces me complica esa situación. A mí en lo personal me gusta incrementar el volumen mientras mantengo las repeticiones en reserva a través del incremento. Ahora, ¿qué significa eso? Que si tengo un 7, 8 en RP o 2 o 3 en reserva durante el bloque, incremento reps y peso, nada más cuando mi cuerpo me lo permite y lo hago. Y no incremento más porque si nomás incrementas por incrementar, de repente tu RP8 se convirtió en RP10, ¿no? Y entonces voy incrementando volumen dentro de la calculadora que utilizamos, mínimo, cuánto es el máximo, y todos estos indicadores de fatiga, porque de nuevo es una idea, este límite máximo y mínimo, ¿no? No sé si me escuchan porque los veo trabados yo a ustedes, ¿sí? Ok. Y entonces, a partir de ahí, cuando llego a un volumen que considero que es un volumen sustancioso, especialmente por el tiempo que tienen para entrenar, que digo, mira, cada está dando 1 hora y 20, 1 hora 25, este cliente tiene 1 hora y media para entrenar, ni siquiera me es práctico agregar más volumen, ni siquiera lo voy a poder hacer, sería una pérdida de tiempo, o más bien ni siquiera podría hacerlo, o cuando el volumen ya es grande, ahí es cuando digo, bueno, ahora sí, totalmente, su cuerpo se ha ido aclimatizando a este incremento de volumen, a este nivel de esfuerzo, y probablemente cada serie de manera individual, por la aclimatización, fenómenos de esfuerzos repetidos, ya no sea igual de efectiva. Ahora es el momento para mí de acercarme al fallo cada semana o cada par de semanas con este volumen al que lo he ido acostumbrando. Ahora, cuando yo digo volumen alto, tampoco confundir con 30, 40 series. Yo estoy hablando de 10 a 20 series, depende mucho del ejercicio, ¿verdad? Porque creo que todos estaríamos de acuerdo que no es la misma fatiga de hacer sentadillas RP8 que extensiones de cuádriceps RP8. Y entonces considero eso, cuando ya estoy ahí, me comienzo a acercar más al fallo. Acercar más al fallo puede ser llegar al fallo, puede ser no llegar al fallo, puedes llegar al fallo en algunos ejercicios, en otros no. Como regla, me gusta a mí, principiantes, 4 o 5 en reserva durante el incremento de volumen, y cuando ya llegan a ese volumen y me quiero acercar al fallo, me llevo como un 2, 3 en reserva. Es decir, no los voy a llevar al fallo. Intermedios me gusta más como un 3-4 y al final terminar como 1-2 o 2-3, y un avanzado me gusta comenzar en 2-3, 1-2 más o menos y terminar en 0-1, quizás llegar al fallo, solamente porque sí creo que una persona mucho más avanzada, y cuando hablo avanzado hablo de avanzados de verdad, ¿no? Llevan 6, 8, 10, 12 años entrenando, necesitan un estímulo más grande para acercarlos a la hipertrofia. Y entonces, más que nada, de nuevo, es muy sencillo. Uso la calculadora para tener una idea de más o menos dónde están. Uso todos mis indicadores de fatiga de semana a semana para ir escalando de manera segura, sabiendo que todo está funcionando en respuesta a que puedan hacerlo y no que estoy empujando y causando fatiga de más. Mantengo repeticiones en reserva porque no me gusta agregar más factores que puedan confundir de dónde viene la fatiga. Cuando ya llegan a un volumen sustancioso, en vez de RP, no llegan a un volumen muy grande y descargan.
Para mí es como de, no, cabrón, acabas de llegar a un volumen que te va a funcionar muy bien, fuiste haciéndolo de manera paulatina, tu cuerpo se ha acostumbrado, estás preparado para enfrentarte a él y beneficiarte de él. Un par de semanas entrenando con este gran volumen de acuerdo a cada persona, acercándote un poquito a fallo, semana a semana, para que sea un poquito más, por cuestiones de aclimatización, para que sea un poquito más estimulante cada serie. Listo. De ahí me gusta hacer una fase de regeneración de un par de semanas, en donde 1000 opciones pueden hacer, puedes integrar ejercicios del siguiente bloque, puedes repetir los mismos, puedes hacer rehabilitación, puedes enfocarte en debilidades, puedes hacer, a veces me gusta meter hasta un pequeño bloque de fuerza con volúmenes muy pequeños, cargas un poquito más pesadas. Para algunas personas eso no funciona muy bien porque quizás durante esta fase su tejido, después de todo el volumen y entrenamiento, está un poquito cansado, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, ¿qué haría yo ahí? Mi cliente me va a llenar un reporte al salir del mesociclo, me llenan un reporte, califican ejercicios, califican fatiga, etcétera, y los introduzco al siguiente. Pero nunca es nomás, déjate con sentadillas, como de, oye, espérate. Por ejemplo, ahorita tengo una chava que no siente nada en la sentadilla. Apenas a esta semana hicimos el cambio de elevar el talón, porque elevar el talón tiende a incrementar un poquito más el estrés directamente aplicado al cuádriceps, para ver si funciona. Y no funciona esta semana o 2 o 3 más, porque tampoco es como que va a funcionar mágicamente, quiero que lo entienda un poquito. Le voy a quitar la sentadilla, que le voy a mandar y no la va a hacer, y va a entrenar sin sentadilla porque simplemente no la estimula como quisiéramos que la estimule. Porque si haces bien sentadillas deberías sentir algo en el cuádriceps, no siente nada. Y algunas personas dicen, pero eso no aplica. Bueno, tenemos estudios en donde las personas tienen patrones de activación musculares totalmente contradictorios y que pensaban como, no, yo no lo siento aquí, yo lo siento acá, y la gente, estás loco, y vente, checan la actividad eléctrica del músculo en sus registros y si está al revés. Y entonces ese es mi primer escenario de alguien que no siente nada en la sentadilla y por ende vamos a cambiarlo. Es eso, establece un mínimo, un máximo, que son parámetros, se pueden mover, entrena, registra, progresa, progresa, llegas a un volumen dentro de tus límites que sabes que es un buen volumen, te vas a beneficiar, le exprimes poquito más a lo que has ido construyendo, descargas un ratito, analizas, checas qué hay que cambiar, qué puede mejorar, qué ejercicios no, que sí, que causaban molestias, revisas unidades arbitrarias, siguiente bloque de entrenamiento, y así continuamente hasta que alguien tuviese más grasa de la que quisiera. ¿Qué porcentaje de grasa me vale a mí una mierda, al menos de que la persona sea un atleta y tengamos un porcentaje de grasa establecido, y si es estético, con el que esa persona se sienta conforme? Tengo una amiga que lleva como 4 años en bulking, porque dices, no, me vale más que tenga grasa de más, pero cuando yo corte voy a pasarme de lanza. Y listo, así es más o menos como creo progresar. ¿Cuánto progresar de semana a semana? De nuevo, depende de todas las medidas. Si tengo algunos tabuladores que digo, bueno, si el rendimiento incrementó, si se recuperó antes de tiempo, si no hay dolencias, si las unidades arbitrarias no se incrementaron demasiado, agregar volumen, pero no tiendo a agregar más de 2 series. Más de 2 series sí se me hace innecesario. Y también innecesario en punto de fatiga, que creo que puede incrementar fatiga demasiado rápido. Y por último, me gusta mucho enfatizar, lo hago casi con todos, no me gusta como darle máximo entrenamiento a todo, es más un poquito como de cuáles son músculos principales, cuáles son músculos secundarios, cuáles son terciarios. Y entonces principales van a seguir esa secuencia. Los secundarios pueden seguirla, si los primarios son poquitos ejercicios, si 1 o 2 ejercicios, agrego un par de terciarios también, pero los terciarios no llegan a un volumen tan alto, pero sí llegan a un volumen alto. Quizás llegan como a la mitad del camino, el resto de los músculos los entreno con un volumen mínimo, que se sienta que está trabajando, listo, no quiero quitar recursos de otros músculos y continúo. Entonces, básicamente creo que mi modelo es un poquito de ambos bandos, ¿no? No, manténlo estable, sí, me gusta mantenerlo estable cuando ya he construido un volumen un poquito más grande, pero sí me gusta progresar y me gusta tomar pasos de bebé con buena recuperación antes de decir, ahora sí voy a acercarme al fallo. Hay varios Abierto puntos. a críticas y Hay varios opiniones. justamente de los dos bandos, del bando Israel y del bando Helms, que creo que tienen más puntos en común de lo que pudieran llegar a tener contrarios. Ambos te van a decir comenzar con lo mínimo. Israel, ya sabes, te va a hablar mínimo volumen efectivo, todo ese rollo. Helms probablemente te hablaría de comenzar con lo mínimo respecto a datos históricos que tengas de la persona, probablemente de evidencia metaanalítica, 10-12 sets, pero lo mismo. También te van a mencionar quizás comenzar con un RIR más
siempre me confundo más alto, más bajo, que tengas más repeticiones en reserva. RIR más alto es más en reserva. Exactamente, Sí. más alto, porque el RP sería... Al revés, ajá. No, sería al revés, pero bueno, se entiende la idea. Los Para RIR más justamente, alto son más fácil. es más fácil el RP Sí. más alto, más difícil. Ándale, No, exactamente. Sí, más alto es más difícil. sí, por eso, sí. Y RIR más alto es más fácil, sí. Justamente también lo mencionabas por ahí, para aprovechar todo este efecto de los esfuerzos repetidos. Y ya sobre eso, creo que lo que ha cambiado, no sé si como lo comunica o como se entiende, pero Israel, pues no me dejarás mentir, hace algunos años sí era un poquito más directo en cuanto a la proactividad de incrementar series cada semana. Y el ejemplo clásico en su paper es de 10 a 20. Ya actualmente sí te habla un poquito más de tomar en consideración el grado de disrupción, el grado de raw stimulus magnitude, de stimulus to fatigue ratio, todos esos conceptos que él tiene en su propio libro, antes de solo meter volumen. Y también algo, creo que existe evidencia al respecto de si decidiéramos incrementar el volumen, justamente es algo en el rango de un 20% respecto a lo que viene haciendo la persona. Y ahí a lo que a mí se me hace interesante también que mencionabas, Jay, unidades arbitrarias, una unidad arbitraria que pienso a mí en lo personal se me hace interesante y muy útil es el volumen de la carga, la multiplicación de las series por las repeticiones por la carga, que es totalmente arbitraria porque si comparáramos una chica powerlifter muy pequeñita pero que es campeona de todo el mundo, a lo mejor su volumen de la carga pues, es muy pequeñito. Así lo comparas con, no sé, un tipo de 120 kilogramos que apenas lleva un día en el gimnasio y ya carga 300 en sentadilla, su volumen de la carga sería brutal, entonces no nos serviría entre individuos, pero sí para comparar, por ejemplo, el rendimiento histórico y saber si estamos progresando, porque como también lo comentabas en ciertos ejercicios, por ejemplo, una elevación lateral, pasar de 20 a 25 libras, el incremento porcentual es brutal, pero ¿qué tal pasar con las mismas 20 libras de 12 reps a 13 reps? Si calculáramos el volumen de la carga, a fin y al cabo, estaríamos observando sobrecarga progresiva y eso nos dejaría mucho más seguros de que efectivamente el entrenamiento que hemos estado haciendo previamente ha generado una sobrecarga. Entonces, creo que la manera en como lo entiendo, en cómo tú lo manejas actualmente es más como creo que llaman en inglés front loading, algo así como que al comienzo es cuando incrementas el volumen de series en lugar de estarte esperando. No sé si lo entendí mal, pero hasta que construyes esa capacidad de trabajo, ya mantenerte en cierto grado del esfuerzo, por decir algo. Esa sería como que la mayor diferencia, ¿no? Pienso, entre ambos modelos, lo que propone Israel y lo que propone Helms. Va, No, son es muchos front-end, puntos. perdón, es front-end. El front-end, back-end, ya Okay, sabes. claro. Va, primero de lo de Israel, comentas como que si el vato ha cambiado sus ideas. Yo creo que no, creo que no ha cambiado mucho. Creo que es lo mismo, pero creo que ha entendido que la gente toma un ejemplo y dice, no, él dice que tienes que agregar 2 series durante 5 semanas y llegar a 10 a 20. Entonces yo creo que más bien al ser malinterpretado por muchos y la gente criticarlo por cosas que ni siquiera dijo o por su propio malentendimiento, creo que ha explicado un poquito más su postura, pero siempre creo que ha sido reactiva, creo que siempre ha sido ilógico decir, nomás agrega volumen por agregar volumen. Y si lo preguntas a mí, creo que te diría como de, pues no, güey, ¿por qué vas a agregar volumen si no te has recuperado? No tiene sentido, ¿no? Entonces, más bien creo que se ha sido capaz de entender que la gente lo malinterpreta y tiene que explicar un poquito más. De ahí, tienes totalmente razón, sabemos que más volumen no es mejor solamente por ser más volumen, sabemos que este volumen tiene que ser en relación con el trabajo histórico de la persona, el clásico estudio donde entrenaron extensiones de cuádriceps, una pierna, creo que lo incrementaron como a 22 series, y otra semana, otra pierna solamente hizo 20% más que lo que estaban haciendo antiguamente. Para algunas personas ese incremento de 20% era muchísimo. Perdón, pasar a 22 series en una pierna era de que 2 veces más de lo que estaban haciendo, y hasta para otros era una descarga. Y entonces se encontró que sí, que había más personas que tenían mejores rendimientos y adaptaciones más benéficas con un incremento del 20% que el simple hecho de agregar un chingo de volumen. Que yo creo que hay muchas cosas que tenemos que considerar ahí. El 20% no creo que es una regla, creo que no es una directriz, más que una idea, porque no hemos observado ningún estudio de 10%,
ninguno de 5, ninguno de 15, ninguno de 30, ninguno de 40. Y entonces quizás hasta un incremento de 40 podría ser mejor. Quizás un incremento de 10 podría ser mejor, quizás un incremento de 30 podría ser demasiado, que realmente no lo sabemos aún. Solamente tenemos ese estudio donde analizaron 20%, que es un O buen punto de quizás, partida. ¿Mande? o quizás un decremento del volumen. O sea, hay casos en los que disminuyendo el volumen mejoran más que cuando estaban con un volumen muy alto, que es lo que la mayoría de culturistas al aprender más de entrenamiento notan. Estabas con un volumen muy excesivo, no hablamos si era de calidad o no, pero empiezas a mejorar más al disminuir el volumen total, pues. Totalmente, y es algo que recibo mensajes todo el tiempo. No manches, Jay, vi un ejemplo que pusiste. El otro día subí unos ejemplos de programas de gente que me mandaba, pero también en privado estuve toda la tarde. Gente me mandaba sus programas y le dije, mira, no tengo tiempo de analizarlo bien, pero te voy a dar tus puntos claves. Hubo 2 que 3 que les ayudé a hacer una semana de entrenamiento, les expliqué, mira, es que mejor mueve esto, mueve aquello. Y recibí muchísimos mensajes de esas historias, curiosamente. O sea, tengo casi 7,000 seguidores, que es muy poquito, total, no sé, pero 4,000 vistas mis historias. O sea, más del 50%. Ese es un número altísimo para vistas de historias. Es una locura en base a la población de seguidores, ¿no? Pero gente me escribió y no manches, hice lo que me dijiste, quité la mitad de lo que estaba haciendo, me sentía hasta más estimulado, me siento mejor. Y obviamente puede ser solamente percepción y todavía falta ver cómo les va, ¿verdad? Pero también con clientes míos les elimino volumen y vemos eso. Regresando a lo del 20%, el 20% es un buen punto de partida, son los únicos datos que tenemos como tal, que podamos, si estamos seguros de esto por lo menos, y es un buen punto de partida, pero creo que sería bastante interesante observar otros tipos de incrementos. Por último, ahí creo que también podría ser simplemente eso, si alguien, por ejemplo, alguien hacía 10 series, incrementó 20%, terminó en 12 series con pierna derecha, pierna izquierda 22, y le fue mal en pierna izquierda, pero eso no significa que le va a ir mal pierna izquierda siempre, sino que imagínate que en vez de haber hecho 22, hubiera hecho 20%, 10%, 10%, llegar a 22 y después exprimir los 22, que es un poquito de la manera en que funciona el modelo que propongo. De ahí, Daniel, lo que comentas del volumen de carga, extremadamente importante, especialmente yo lo hago mucho más con mis powerlifters, y tienes toda la razón que volumen de carga podría ser bastante distinto entre personas, por ende siempre me gusta utilizar el volumen de carga, pero también en un solo levantamiento el promedio de la 1RM o el promedio de repeticiones en reserva. Y entonces simplemente literal en Excel dice igual, suma todo, lo divide, etcétera, y siempre tengo oye, si esta persona hizo en esa sesión hizo 4,000 kilos con un promedio de 75% de su intensidad. Y eso más que nada lo utilizo mucho con mis atletas de powerlifting porque me doy cuenta que algunos levantamientos en cada persona es muy distinto. De repente su peso muerto, entrenamos con un promedio de 75 y su peso muerto comienza a incrementar drásticamente. Entrenamos con un 85% del peso muerto, se va a la basura. Por la sentadilla, si bajamos de 85%, se va por los suelos. Y entonces diferentes levantamientos como que tienen ciertas intensidades a las que responden de distinta manera. No sabría explicar por qué, pero es como encontrar con qué intensidad responde mejor, obviamente en powerlifting para poder incrementar más esta fuerza, que de eso se trata, ¿no? Pero también recomiendo mucho comunidades arbitrarias tener tu volumen de carga. Si puedes todavía más, tu volumen de carga relativo en base a tu capacidad máxima. Aunque no tengas tu 1RM, yo no creo que de verdad creo que ningún culturista tiene por qué sacar un 1RM, no es necesario, pero totalmente puedes utilizar mediciones comparativas de, mira, 4 repeticiones equivalen a 90%, o 5, o 6. Entonces, ¿sabes qué? Hice 6 repeticiones con 100 kilos. Bueno, voy a dividir 100 entre 8, 7, dije 6 repeticiones. Si dije 6, será entre 85%. Y listo, tienes una idea de cuál es tu 1RM, tienes una idea de más o menos qué carga relativa estás utilizando, y es mejor que nada. Y por último, porque no recuerdo qué más comentaste, Daniel. Por último, sí, o sea, creo que mi modelo es al inicio incrementar volumen de una manera bastante estable. Estable me refiero a rendimiento estable, recuperación bien, para que no sea demasiado agresivo, hasta llegar a un buen volumen, que sepamos que va a ser un volumen que nos va a dar muchos beneficios, y podemos estar seguros de eso, porque en comparación del estudio que comenté del 20% o incrementar a 22 series, no estamos cambiando de un día para otro, estamos permitiendo semanas de evolución de este volumen, y cuando creemos que ya estamos en un volumen
en donde vemos que ya no estamos mejorando de semana a semana, ya no nos estamos recuperando igual, ya tenemos como un pequeño estancamiento en rendimiento. Creo que ya es la idea de que más volumen puede ser ligeramente más benéfico, pero mucho más fatigante, y por ende no es necesario. Entonces, rendimiento, más que una sesión, a mí me gusta como 1 o 2 semanas de estancarme y decir, hey, más volumen no está funcionando más, es el momento de que más volumen para mí no va a ser benéfico o no vale la pena, acercarnos al fallo, incrementar la RIR durante un par de semanas. En cuanto mi rendimiento caiga, en cuanto mi rendimiento disminuya, me paso a esta fase de regeneración, tejidos, establecer nuevos patrones, analizar todo lo que hemos hecho para continuar con el... Se trabó ahí un poco. Se trabó nomás ya y con nosotros. Yo que nada más Jake. Su conexión, yo a usted lo escucho. Sí, yo igual, al 100%. A ver si ahorita se reconecta. Ah, creo que no. Bueno, mientras hay que ver su hermoso rostro. Ahí está. Ya regresé. Estábamos No sé chuleando, en qué me mentos. quedé. Estamos viendo tu hermoso rostro. ¿En qué me quedé? ¿Se trabó? No, está ya, ¿verdad? Estabas hablando de tu modelo, No, puse. el modelo de todo lo que tomas en consideración de, sobre todo lo del 20%, de qué pasa después en la fase de regeneración, y creo que por ahí fue cuando se empezó a trabar un poquito menos para mí. Yo, Sí, 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 fue por ahí. yo también lo veo así como... Sí, súper sencillo es comenzar con poco volumen, incrementar el volumen, mantener repeticiones en reserva. Lo hacemos de semana a semana para saber que nos estamos adaptando. Cuando mi rendimiento se estanca por 1 o 2 semanas, especialmente semanas, no días, porque un mal día puede ser para cualquiera, sabemos que el volumen puede ser más benéfico todavía si agregamos más, pero por muy poquito, y que va a tener demasiada fatiga. Y por ende creo que no vale la pena. Creo que no vale la pena desde inversión de tiempo, creo que no vale la pena desde cuestión de gestión de lesiones y años de mantenernos sanos. En ese momento nos acercamos un poquito al fallo, disminuye el rendimiento, fase de regeneración, decides qué hacer, monitoreas todo, comienzas de nuevo. Y como lo estoy viendo que lo platicas, ahora sí que una descarga, a como yo lo veo, tarda en llegar una descarga. O sea, lo que buscas es, se trabó ahí, ¿verdad? No, estás bien, te escucho bien. Ok, que a lo que veo que buscas ya y es como que mantener una exposición mayor a una tensión mecánica más prolongada, o sea, que se prolongue, no sé, empiezas un RIR 3, 4, RIR 2, 3, alargas esa proximidad o cercanía al fallo para que la tensión mecánica, al final de cuentas, sea de una mayor, ahora sí que magnitud y más prolongada en el tiempo, y una descarga no aparece en la semana 4, posiblemente ni en las 5 ni en las 6, probablemente hasta la 9, 10. Y yo más o menos también algo así de enfoque le doy con mis atletas, es que el mayor tiempo al que te puedas exponer a una tensión mecánica continua y la sepas como que mantener, incluso llegar a un punto en el que la puedas exprimir al máximo hasta que ya muchos marcadores de fatiga y que no sea como dice ya hay un solo día, sino que sean varias sesiones que se vayan viendo afectadas, tus horas de sueño, etcétera. Entonces, el mesociclo, pum, se te alarga bastante. Bastante, o sea, mesociclos de 4 semanas no he tenido en años. No sé si años, pues, pero no por, o sea, muchísimo tiempo. Pero creo que es eso, o sea, creo que si tú estás, y nomás llegas y, ay, yo me metí 10 series, y después 12, y después 16, y después 20, y de repente, puta madre, tengo que descargar, pues sí, totalmente. Sí, Pero si estás total. monitoreando todo, estás revisando, estás haciendo microprogresiones, puedes prolongar el tiempo de trabajo. Y entonces, entre más tiempo de trabajo tengas expuesto en condiciones ideales, en donde estás recuperando, no te va a parecer de la nada la fatiga de hoy a mañana, ¿no? O sea, Sí. tengo que descargar. No, porque estás tomando mediciones para que eso no suceda. Entonces, las descargas casi no las utilizo. O sea, hablando de una semana de entrenamiento como para quitar la fatiga,
porque no debería suceder. O sea, si estás viendo que, oye, todo está bien, rendimiento incrementó, te reportó que no tiene ninguna sensación de esto, el dolor muscular ha bajado, realmente sería muy raro que de repente te apareciera tanta fatiga de un día a otro. Tendrías que arbitrariamente incrementar X cantidad de series y no tomar en cuenta todo lo que estamos diciendo. Entonces, sí, totalmente. Creo que el mayor tiempo que puedas estar expuesto a trabajo benéfico en condiciones sanas, digamos, lo mejor. Y creo que todos estos modelos, y llevo años diciéndole todos estos modelos de la gente, no descargas cada 4 semanas, y yo, ¿no? Pero es que Satsyorsky dice y que Bomba dijo y que tal, y yo, muéstrame datos, o sea, ¿qué datos dicen que tenemos que descargar cada 4 semanas? Ninguno. Y aparte es como de, pero es que este estudio descargaron, pues sí, pero hicieron 30 series o 20 series para todos. Monitorearon su fatiga, vieron el nivel de la persona, no agregaron a todos al mismo tiempo, y claro que dentro de ese grupo habrá gente que habrá requerido de una descarga arbitraria, ¿no? Y entonces creo que nada es arbitrario, creo que hay que controlar cada componente. Y como último, o sea, Daniel, lo que me comentabas es como, creo que sería backloading, porque frontloading sería como comenzar con más al principio y después menos, y me gusta comenzar con menos y trabajar con más. Pero cuando ya llegue un gran volumen, que sé que va a ser benéfico, es lo mismo. O sea, digo, ya llegaste a lo que más beneficio te va a dar, has controlado la fatiga, ¿por qué de repente decir, no, deja descargo? Sí. Lo entiendo desde el punto de si te estuvieras acercando al fallo también, gran volumen todo al fallo, momento de descargar. Pues si mantenemos repeticiones en reserva, nos vamos adecuando a este volumen, al final creo que tenemos un par de semanas más para sacarle provecho a tu capacidad de trabajar con ese volumen y que sea benéfico. Perfecto. Para meter un comentario más, ¿les parece si vamos a un cortecito más para que no se nos corte a la mitad? Y ahorita para que regresemos con el siguiente temita. Perfecto, pues ya regresamos del corte respecto a todo este tema que estábamos tocando respecto de las descargas, el cual se me hizo algo bastante interesante, como que la forma de afrontar esta gestión de la fatiga, ¿no? Que puede ser que al meterse un poquito más respecto a esos temas pueda desarrollarse incluso como digamos, como que un miedo a que la fatiga nos va a llegar muy pronto o que la fatiga es algo fácil de conseguir, que al final de cuentas sabemos que sí tiene repercusiones interesantes a la hora de querer lograr esos objetivos. Sin embargo, que la fatiga que puede provocar ese tipo de no llegar a los objetivos de esa manera, pues es algo que tarda en llegar, no es algo tan sencillo de conseguir, no es algo que llegue tan rápido y mucho menos pues en una buena gestión pues de todas las variables. Digo, igual ahorita tocando ese tema, ahorita regresando, me gustaría agregar un poquito a lo que igual venías comentando, Jay. Respecto a que cómo manejabas todo esto se me hace bastante interesante porque a la hora de que vamos a los gimnasios, a la hora de que te das una vuelta por la mayoría de los gimnasios, creo que definitivamente se ven cosas completamente diferentes y sobre todo en la cuestión pues del volumen, ¿no? Porque tal vez si hacemos o si damos como que esta información que nos mencionas a personas que tal vez vienen haciendo, no sé, 15, 20 series por sesión incluso respecto a sus entrenamientos. Igual algo que a mí me llama muchísimo la atención es que tú ves de manera más todo lo que conlleva el volumen, ¿no? Hablamos tal vez, como lo mencionas, respecto a incrementos pequeños de series y de cargas, pero al final de cuentas igual todo esto conlleva la calidad de la serie, ¿no? Porque al final de cuentas sabemos que no es lo mismo levantar cierto número de veces la barra con ciertos kilos con una técnica que tal vez no es la mejor, porque al final de cuentas, pues la hipertrofia lo que queremos hacer es reclutar la mayor cantidad de unidades motoras de alto umbral y que al final de cuentas se requiere una coordinación motora e igual respecto al incremento que mencionabas, Rey, al principio que tenías, respecto de incrementar un poquillo el volumen, sobre todo en personas que van como que comenzando, iniciando respecto al mesociclo. Igual yo lo ligo mucho con la repetición de lograr ese control motor mejor respecto a un ejercicio, porque al final de cuentas
se requiere de la práctica, se requiere pues igual de repetirlo para poder lograr sacarle y exprimir pues todo a lo máximo que se pueda en ese momento, pues a ese movimiento, a ese ejercicio. Igual en ciertas partes pues puntuales que te voy diciendo, hay veces que nos alejamos un poquitín más del fallo, un poquito que igual estábamos más cerca del fallo, y pues creo que ya tenemos cierta literatura bastante, como lo mencionas, de que tal vez acercarse al fallo no sea algo que nos dé diferencias significativas. Entonces, pues igual como que tener eso bien presente es muy importante y saber como que todo lo detrás de aumentar una serie de calidad, porque sé que a veces como que se tiene mucho este pensamiento de, RIR 3, RIR 5, ni se esfuerzan, pero verdaderamente llevar una serie a grados de esfuerzo de ese nivel es algo verdaderamente retador y que yo considero, digo, no sé, desde tu experiencia, igual como nos puedas platicar, que incluso en personas muy entrenadas, que ya llevan mucho tiempo tanto haciendo un movimiento, progresando, midiendo todo lo de su entrenamiento, es bastante complejo llegar a grados de esfuerzo elevados en ejercicios, pues sobre todo que demandan un control motor mejor, ¿no? Como una sentadilla, como un peso muerto. También, antes de darle entrada ya, no sé si tú has notado que con atletas que ya son más avanzados, a nivel, no sé, un culturista que ya esté más avanzado, quizás y no es tan necesario marcarle un RIR 3 4 porque estás de acuerdo que él no lo va a entender como tal a primera instancia y fácilmente puede pasar varias semanas trabajando en un RIR 2 1 0 y sin apenas notar una fatiga tan excesiva, a menos que ya empiece a aumentar las series directamente. O sea, dependiendo del nivel de entrenamiento del sujeto, como que te puedes dar el lujo de manejar un RIR más bajo porque sabes que está capacitado para tolerarlo por varias semanas, a como sería un principiante o algún intermedio. Sí, pues creo que están bastante puntos ahí de interés, ¿no? Lo primero, totalmente, entre más practicas un ejercicio, creo que tienes más capacidad de sobrecargar al mismo. Es decir, el mantener constante un ejercicio te permite perfeccionar la técnica, la coordinación necesaria y te ayuda a que tú puedas orientar el carga. No se trata solo de carga, se trata de que la carga se oriente al músculo que quieres crecer, ¿no? Y entonces, por eso me gusta mucho eso de mantener las repeticiones en reserva mientras vas incrementando el volumen y practicando pequeños incrementos de carga solo para mantener el RIR o las repeticiones en reserva. Y para tu semana 6, 7, 8, 9, 10, que ya llegaste a un gran volumen, ahora sí es comenzar a acercarnos al fallo, pero sabemos que por lo menos hemos practicado el ejercicio durante un par de meses, nos hemos ido acostumbrando a él y por ende podemos abordar o dirigir de mejor manera la intensidad. De ahí comentaste, creo que de manera general estoy muy de acuerdo con que la cercanía del fallo no es tan importante como la mayoría de personas creen. De hecho, me tocó hablar en el Muscle MBA hace como 2 o 3 años, que es un evento bastante grande donde había muchos ponentes y pues la verdad que yo le pedí a Brandon Roberts, que lo conoce sabe que es extremadamente bueno, le dije, oye, hazme un favor, ¿puedes ver mi presentación y decirme qué opinas? Y fue curioso porque me dijo, pues, o sea, me dijo, oye, ¿sabes qué? Estuvo bien chido, pero creo que no estamos listos para decir que 5 en reserva puede causar hipertrofia, ¿no? Sí. Y yo, pero tenemos tales datos, esto y aquello, y fue como, pues sí, pero no. Y hoy en día cada vez vemos más datos que dicen que 5 en reserva todavía puede causar grandes, ¿cómo se llama? Bastante crecimiento muscular, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos, cuando hablamos de repeticiones de reserva, tenemos que hablar de qué estamos hablando, o sea, porque si tú haces una serie de 80% desde tu primera rep, casi todas tus unidades motoras de alto umbral están reclutadas. Entonces, 5 en reserva con tu 80% es muy distinto a 5 reserva con tu 60%. Y entonces, creo que no importa tanto siempre que estemos hablando de cargas más pesadas, hablando de 6, 8 repeticiones, 5 por ahí. Creo que importa más entre más te acercas, te alejas de estas cargas. O sea, creo que las repeticiones en reserva importan más para una serie de 15 que para una serie de 10 y que las de 10 importan más que para las de una 5. Entonces, en general, las cargas más pesadas podrás alejarte un poquito más del fallo y no preocuparte. Saber que todo está funcionando y que todo es parte del plan. Ahora,
digo que estoy en general de acuerdo, que no importa tanto, pero sí creo que importa tanto o que importa más al final de un mesociclo, un bloque de entrenamiento. Y por esa misma razón es que yo comienzo a acercarme más al fallo en las últimas semanas con el mismo volumen, porque sí creo que cada serie de repetirse tan constantemente comienza a perder efectividad y que para que sea más efectiva se tendrá que acercar un poquito más al fallo y también esa parte del modelo, ¿no? Que hemos estado hablando. Por último, en la pregunta sobre atletas más avanzados, ¿no? La cercanía al fallo o repeticiones en reserva, que están quizás tan acostumbrados a hacerlo al fallo que dices, oh, dame un RIR 3 y te va a dar un RIR 0. Creo que eso no sucedería tanto con RIR y sucedería mucho más con RPE, porque de hecho fue con RPE que se encontró que se tenía que cambiar a RIR. Es decir, los primeros estudios eran RPE, una escala de RPE para la fuerza, y era como de, oye, dame un RPE 8 o algo así, ¿no? Y llegaban al fallo. Y, ¿cómo se sintió? No, pues un 8, un 7. Y era como de, bueno, vamos, acabas de llegar al fallo. No podías hacer más, ¿cómo vas en 8? Eso es un 10. Pero viéndolo como con cómo lo sentiste, los avanzados se tendían a perder más. Cuando les dicen, oye, ¿sabes qué? Mejor, en vez de decirme cómo lo sentiste, ¿cuántas más pudiste haber hecho? No, pues ninguna. Y era como, eso es ser un reserva. Y entonces ahí es donde creo que es importante en ocasiones utilizar RPE o repeticiones en reserva. Repeticiones en reserva creo que son mejor para ese tipo de personas, ¿no? Que están acostumbrados a siempre meterle y que ya están, que ya el dolor no causa esa sensación de que fue demasiado exigente el entrenamiento. Y por otro lado, si observas eso en algún escenario, totalmente creo que sería benéfico undershoot, o sea, si tú ves que ellos si tú te das cuenta que ellos tienen la tendencia a irse por encima de lo que un poquito más por debajo, pero sí creo que eso es una estrategia inmediata o aguda y que deberíamos educar al cliente a revisar videos, utilizar otras estrategias para que podamos mejorar las repeticiones en reserva. Y por último, al final del día, hablaba de esto hace unos días en el grupo de WhatsApp, ¿no? Es como de, güey, si le pediste 4 en reserva y te dio 3, aquí, ¿qué? ¿No? Si le pediste 5 y te dio 4, como una precisión que no es necesaria. Porque una serie te la dio más ligerita, una te dio más moderada, una te dio más pesada, sumas el esfuerzo de los 3, chingón, te diste cuenta que rindió, se recuperó, lo vas a incrementar el peso la siguiente semana, se va a autocorregir. Te diste cuenta que sigue dolorido, que no se recupera, que el rendimiento fue para abajo, le vas a bajar el peso, se va a autocorregir. Entonces creo que muchas de las correcciones suceden solas, con observar qué sucede, irlo ajustando, y que si estamos 2 reps más arriba, 2 reps menos, lo que sea, creo que es una precisión totalmente innecesaria. Hay algo de investigación al respecto, no sé si te acuerdas por ahí, de qué tan precisos necesitamos ser con el RIR. Y justamente es eso, es un rango. Si quedaron 3, si quedaron 4, vaya, si quedaron 5, si estamos en un rango determinado para cierto tipo de carga, ya sea alta, moderada, baja, con eso es más que suficiente. Y es también lo que de repente las personas dicen, pues, ¿qué subjetividad es esa, no? Pero ya lo mencionabas hace algún momento, que sí, sí es una herramienta subjetiva, pero que tiene sustento objetivo, irónicamente. Tiene, o sea, el promedio de margen de error después de un par de semanas de entrenamiento es de una repetición. Ese es el promedio de margen de error. Entonces, ¿a quién le importa? O sea, y la gente dice, es que no es preciso. Es que no estamos hablando de un cohete, ¿no? O sea, vas a lanzar un cohete de la NASA y pues todo tiene que estar en su lugar sin ningún fallo, ¿no? No, tenemos un rango y eso es bastante importante lo que acabas de comentar. Se programa por rangos, es decir, no, tiene que ser 8, tiene que ser 7 y te da 7.5, a veces es mejor trabajar con rangos. Y cuando yo no trabajo con rangos es porque los hago progresivos. Por ejemplo, digo, hey, va a ser una serie en 7, una en 8, una 9. Eso lo hago mucho, por ejemplo, con Fernando, ¿no? Y entonces, no me importa, no le pongo rango porque ¿qué va a pasar? Me va a dar una y va a ser 7. Ya sabe que estuvo un poquito por debajo, que hay que incrementar un poquito más y lo va a incrementar para la siguiente sesión. Y entonces, a través de sus 3, 4, 5 series, perdón, se corrige todo. Y entonces,
o tienes muchas oportunidades para corregir, o programa con rangos, y si da una más, una menos, sabemos que son bastante, la gente dice, no, no es preciso, es bastante preciso después de un par de semanas, pero realmente creo que ese es el problema, la gente lo hace una vez, no, no funciona, es una basura. Y hubiera sido lo mismo si dijeras, la sentadilla es buena, haces una rep, no, no me dices más fuerte que una rep, pues no te va a hacer más fuerte que una rep, entonces es la exposición continua a material educativo, revisión de este tipo de estrategias para que sean benéficas y a largo plazo pagan grandes dividendos. Pues bueno, perfecto. Creo que ya podemos ir hilando un poquitín respecto a finalizar esta plática, que la neta se haya extendido de manera bastante rápida. Creo que Jay nos ha aportado demasiado. Es una plática que digo ya va como para hora y media y la verdad es que yo ni la he sentido. Sin embargo, Jay, me gustaría que antes de finalizar todo lo demás, que yo sé que podríamos seguir hablando un muy buen rato respecto a esto. Me gustaría que para ir cerrando este capítulo precisamente, nos comentaras desde tu perspectiva a todo lo que ya nos comentaste obviamente, pero de manera ya un poquitín más concisa, em, en personas que se empiezan en este mundo de empezar a registrar los entrenamientos, qué aplicaciones prácticas, qué pequeñas o grandes recomendaciones podrías darles respecto a esta vigilancia de su entrenamiento, a aprender a conocerse respecto a todo lo que están, sobre todo en personas, pues como te menciono, apenas que empiezan a tener esta perspectiva distinta del entrenamiento. Sí, totalmente. Creo que hay muchas que son muy básicas. Lo primero que diría es grabarte. Grabar tus entrenamientos para que te des cuenta de cómo va mejorando tu técnica, dónde hay áreas de oportunidad. Y por otro lado, comenzar a registrar tus repeticiones en reserva. Ahora, hacerles caso quizás no es necesario por el momento, pero sí comienza a registrarlas por lo menos, agarrar esa experiencia. Y eso lo puede ser como un crossover con los videos y decir, ah, mira, según yo aquí tenía 8 en reserva, deja observar mis videos, acá tenía 8 en reserva, deja observar mis videos y te das cuenta que uno voló y uno fue lento y simplemente te da ese entendimiento de que hey, quizás mis anotaciones de repeticiones en reserva no son tan precisas como yo creo o quizás son bastante precisas. Entonces, creo que eso es lo primero que haría yo, grabarme, darme cuenta cómo se mueve la barra y anotar mis repeticiones en reserva, creo que es muy práctico. Lo tercero sería registra tu rendimiento, registra tus reps, tus series y eso te va a ayudar a ti semana con semana tomar decisiones. Si tu rendimiento está mejorando, probablemente te estás recuperando y probablemente puedas empujar un poquito más. Y entonces te puedes ir dando cuenta de por lo menos un indicador de fatiga sería tu rendimiento, ¿verdad? Si estás muy fatigado no puedes rendir y podrías ir tomando decisiones un poco más orientadas por información. De ahí sería entonces grabarte, registrar RPs, gestiónalos en comparación con los videos para que te des una cuenta de qué tan preciso eres. No significa que tengas que ahorita programar por RPs, puedes simplemente anotarlo y darte una idea, pero por lo menos comenzar a practicar con él, enfocarte en tu rendimiento, ver neta cómo estás rindiendo de semana a semana, creo que es también una herramienta bastante fácil de hacer. Y por último, yo diría que la otra será tu RP de la sesión, qué tan difícil estuvo la sesión, cuánto tiempo duró. Y creo que con esos 4 tienes una gran ventaja sobre la mayoría de programas. Darte cuenta de cómo estás rindiendo, cómo te estás recuperando, puedes empujar un poquito más en vez de simplemente progresar por progresar, ¿no? Y si agregara un quinto elemento, sería tu recuperación muscular, ¿no? Oye, hoy voy a entrenar pecho, ¿cómo me siento en base a la sesión pasada? Para que sepas si tienes que mover la sesión, bajar el volumen, quizás bajarle un poquito la intensidad al otro, si el otro dices, oye, en la otra entreno con 2 en reserva, y en mi siguiente sesión no me recuperé, pero si le bajo a 3 en reserva, la siguiente sesión sí me recuperé, y ya sé que con 2 o con 3 en reserva voy a crecer igual, pues bueno, mejor crezco igual y me recupero y rindo mejor en mi siguiente sesión. Ahora, esas 5, para muchas personas pueden decir, oye, pues son un chingo.
mete una a la vez. Primero, acostúmbrate a grabar tus videos o a registrar tus reps. Comienza a registrarlos. Después comienza a grabar. Después mete a reír. Después mete esto. No tienes que llegar y de la nada. Yo, muchos de mis clientes, de todo lo que hemos platicado, no tienen todavía todas esas herramientas. Con algunos ni siquiera lo veo viable. Algunos lo reporto más, algunos lo reporto menos. A los powerlifters que sé que les gusta, en la semana, mira, digo Fer, por ejemplo, porque pues es tu amigo también, ¿verdad? Aquí, güey, le digo, mira, güey, aquí está tu tendencia de sentadilla. Chingón, a huevo. Tengo otra chava que probablemente va a romper todos los récords de México en un par de semanas, que ya lo rompió como por 10 repeticiones en el gimnasio, nomás tiene que ir, se descalificó sola en los regionales, rompió 2 récords y en press de banca se descalificó porque después de levantar la barra te tienen que decir que ya la puedes regresar y la morra la levantó y la regresó. O sea, ya la había levantado y por cuestión de medio segundo por no esperar una señal, pero bueno, son reglas, no nos quejamos, pero ya nomás es acostumbrarla, todas las primeras compitiendo, acostumbrarla un poquito y hacerlo. A ella nunca le mando eso. Entonces tengo algunas personas que tienen más herramientas de monitoreo y lo que sí es que lo voy haciendo de manera progresiva, porque realmente agarras a alguien, como comentas, agarran a alguien que le dan un plan de entrenamiento de un mes en una hoja, el lunes y miércoles es la misma sesión y martes y jueves es la misma y te dice no te consientas y come más y ya, de repente decir, hey, vas a tener que anotar esto, vas a tener que registrar esto, necesito que mandes videos, etcétera, ¿no? Entonces yo siempre que alguien me contacta a mí como entrenador, les digo, hey, si tú no me mandas a mí, yo no te voy a mandar nada. Y si no mandas tu reporte y no te mando a tiempo yo, pues no es mi culpa. Tengo algunos clientes no mandan reporte y para el miércoles, oye, mi programa, yo, carnal, subiste tu reporte el lunes, yo ya estoy entrenando atletas a tal hora, recogiendo a mis hijos, haciendo esto, haciendo aquello. Lo voy a hacer en cuanto tenga oportunidad. Y eso significa que pues, se pueden perder 3 días, pero tú crees que vuelven a no llenar el reporte, lo van a llenar. Pero sí, totalmente hay que hacerlo de manera progresiva. Entonces, graba tus videos, registra repeticiones en reserva, registra tus repeticiones, las cargas que utilizas, tu RP de la sesión y cuánto tiempo dura, para saber qué tan estresante es una sesión en comparación con otra, dónde meter un poquito más volumen y si te recuperas de sesión a sesión. Claro que puedes recuperarte de sesión a sesión o puedes saber que te recuperaste con el puro rendimiento, ¿no? Si rindes mejor, probablemente te recuperaste. Pero también puedes utilizar la sensación de dolor, si el codo está comenzando a molestar, para tener una mejor idea de cómo estamos progresando. Pues, Jay, digo, no sé si Dani y Fer quieran agregar un poquito más respecto a todo lo que comentaste. Creo que ya ahí habló como la gente me dice que por qué meto descarga 4 semanas. Bueno, a mí a la gente que me habla no conoce ni las descargas. Entonces, vemos que hay públicos muy distintos. Hay culturistas que no saben que existen las descargas. Y ahí lo habla como supieran que existieran. Entonces, creo que si escuchan este podcast ya tienen bastantes cosas sobre la mesa y que hay muchas cosas en común. Solamente hay que empezar a valorar datos subjetivos con datos objetivos y mantener eso a lo largo del tiempo, que al final va a ser mejor tu proceso durante todos los años, durante todas tus etapas. Así es, creo que todos pueden lograr beneficios, especialmente utilizando anabólicos. No estoy criticando anabólicos, solamente estoy diciendo que ayudan a validar casi cualquier programa, ¿no? Pero ahí te das cuenta que de repente dicen, es que el mejor de México esto, o que el mejor de México, pero a nivel del mundo, ¿dónde está? O sea, ser Mr. México es un muy buen paso, pero hay pasos mucho más arriba de eso, ¿no? Y entonces, de repente, no, ya no pude, ¿por qué? Mi hombro, mi rodilla, Y no es el esto, paso, aquello. o sea, no es el paso, es cómo fue el paso. Y creo que el cómo es más interesante que el llegar ahí y hacerlo nada más. Sí, Y y el a mundo largo de plazo, ¿no? ruido, claro, el mundo de ruido y variables de que, ok, se llegó a un nivel altísimo, lo cual es totalmente de admirar, pero se puede entender como que se llegó a pesar de las prácticas de entrenamiento y no por las prácticas de entrenamiento. Y es ahí donde Sí. tenemos, híjole, Y es cantidad donde de, te preguntas, ¿a dónde pudiste haber llegado? imagínate. Totalmente. Bueno, pues creo que con esto vamos a cerrar el capítulo de hoy, que fue el número 16. Otra vez, Jay, completo agradecimiento tanto mío como de Dani y Fer que te has dado un tiempo de venir aquí a platicar al podcast. La neta, eres una persona que vaya, tiene muchísimo, muchísimo que aportar
como que a este mundillo. Como dice Fer, creo que ya el podcast, por el simple hecho de que se llama Gym Rats, te das una idea de lo que se veía venir. Entonces, Jay, muchísimas gracias, neta, de corazón, por tu tiempo. Y pues nada, a la gente que nos vio en YouTube, muchísimas gracias. Las redes sociales de Jay las vamos a dejar en la descripción. Va A a los estar que apareciendo aquí. y aquí. Van a aparecer aquí en la cabeza de cada quien. Y a los que nos estén Gracias, Jay, escuchando en hermano, un Spotify, gustazo. los que estén escuchando en Spotify, dense una vuelta por YouTube, los de YouTube por Spotify. Aquí cerramos el episodio. Muchísimas gracias, Jay, y nos estamos viendo la próxima semana. Bye bye.